normas doctrinales, decíamos ayer, resumimos en estos próximos 3 minutos, normas doctrinales, hay dogmas, hay opiniones, hay eventos de decretos que nosotros solo podemos ejecutar si están dentro de la voluntad de Dios, dentro de su palabra, si son regidas por el Señor. Ahora yo voy a hacer preguntas porque usted está claro de todo lo que ocurrió ayer. Ayer hablábamos de decreto. ¿Alguien sabe qué es un decreto? Es una ley. ¿Ok? ¿Quién puede emitir un decreto? Alguien que está facultado para poder hacerlo jurídicamente, ¿sí? Y cuando hablábamos de todo esto, hablamos de leyes, voy a pasar esto rapidito aquí. Decíamos que los decretos tienen una función, las leyes o los decretos tienen la función de establecer orden, de regular, de que podamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. El pastor a su momento lo decía. Y la palabra profética más segura siempre va a ser las escrituras, la palabra de Dios. Allí hay muchos, cientos de decretos, cientos de leyes establecidas en la palabra de Dios. Y aunque no soy abogado, le decía, mi esposa trabaja en el área del derecho, el pastor creo que es abogado. Cuando una persona tiene un problema en la tierra porque sabe que hay algo que es justo, que se establece para él, y él lo encuentra, y él encuentra ese decreto legal que dice que él tiene derecho a algo, y no lo están haciendo, él pone una demanda. Y las demandas tienen una formalidad. Mi esposa a veces cuando está trabajando esas cosas, me dice, pásame las hojas, y yo voy pasando por ahí, de repente si ella está trabajando en la casa o algo, y yo le paso las hojas, esa bon 8,5 por 11, me dice, no, esa no funciona. Y digo, ¿por qué? Porque tiene que ser 8,5 por 14. Y yo dije, en serio, hasta esa tontería le digo yo. Pero ahí hay una forma legal, hay una estructura como se presenta. Pero yo estaba pensando en esto y pensando en los decretos y las leyes. Yo creo que como iglesia hay muchos decretos que el Señor estableció en las Sagradas Escrituras, y nosotros como iglesia, como tierra viva, no hemos puesto demandas para reclamar cosas que nos pertenecen a nosotros por derecho. Y cuando usted no pone una demanda al cielo, regularmente usted está desconociendo que hay un decreto a su favor. Entonces, todo esto lo estoy diciendo solamente para hacer un marco de lo que vimos ayer. Y vimos el gran problema ayer, que parte del cuerpo de Cristo no entiende las leyes, hay un desconocimiento absoluto. Vimos otro problema, que se están realizando decretos sin tener las competencias o autoridades. La gente hablando locuras, diciendo locuras o decretando cosas que no debe, porque están en contra de un decreto que ya Dios establece. Otro de los problemas que vimos ayer están ahí en la pantalla, voy rápido para llegar donde quiero ahorita. En los próximos 2 horas y media, no. Algunos decretos son contrarios a la voluntad de Dios. Otro problema, algunos decretos, por ejemplo, vamos aquí. En las normas. ¿Alguien recuerda qué era? Ahí lo estoy colocando rápido. Dogma. ¿Qué era dogma? A ver. ¿Cómo? A ver, voy por aquí. Porque usted se va a ganar una tablet. No. A ver, ¿qué es dogma? Nivel superior de doctrina. Se refirió. Sí, lo que copió allí. Me interesa más lo que copiaron acá que lo que está escrito allá. A ver. El nivel superior de doctrina, no lo discutible. Ok, colóqueme un ejemplo, por favor. Una verdad, pero colóqueme un ejemplo. Que él vive, que él es real. Eso es indiscutible. Usted puede ir donde sea, la gente le dice sí. Salvo a los que no creen en Dios, pero nosotros, los cristianos, es una verdad establecida, es doctrina de raíz, doctrina de nivel 1, le llamo yo. Es una doctrina de la que proceden y se desmenuzan luego las siguientes doctrinas. Es lo que llamamos como sana doctrina, de allí no hay duda, no hay nada que podamos cuestionar de esto. En un pequeño escrito que hice, un pequeño libro, hablo acerca de estas 3 cosas, las desarrollo un poco más, pero yo las establezco como la doctrina raíz. La doctrina raíz. De allí parten otros conceptos. Doctrina de nivel 2, digámoslo, doctrina simplemente, ¿qué sería? De lo que tienen en sus apuntes, a ver. Son verdades establecidas en la palabra de Dios. Sí, son verdades que están allí, pero hay tantos puntos de vista distintos y todos ellos tienen una base bíblica, y en la Biblia no hay contradicciones. Habría que estudiar profundamente el contexto histórico, el contexto semántico, el contexto literario, todos los contextos que habría que ver para saber qué ocurrió en esos pasajes.
Pero, por ejemplo, hoy le voy a poner uno nuevo. Estuve en una reunión, estos años he estado viajando en los veranos a Ámsterdam, en unas reuniones de teología a nivel global, donde cada región del mundo establece y trae algunos aspectos teológicos y se discute entre todas las regiones a nivel mundial para llegar a consensos y tratar de establecer normas que nos permitan como iglesia mantener un balance. Y los hermanos de Europa nos decían a nosotros, los de América, nos decían a nosotros, ¿por qué ustedes no toman vino? No estamos hablando de vino de Welsh, ¿sí? Vino poquito, ¿cómo? Con alcohol. Sin miedo, hermano, luego no hables de eso aquí, sangre de Cristo. Y surgió una discusión entre varios teólogos que estaban allí, porque sí, porque no, cosas, y cada uno establecía sus normas legales de la Biblia y buscaba por qué esto y lo otro. Y un pastor que estaba allí, no sé de dónde salió, pero no era de Centroamérica, dijo, lo que pasa es que nosotros solo usamos vino en la cena del Señor. Porque la Biblia dice que Jesús transformó el agua en vino, pero ahí dice que era vino sin alcohol. Yo no sé dónde lo sacó de la Biblia, porque usted sabe que la Biblia no habla de eso. Lo cierto es que en el contexto en el que se veía el vino en Israel hasta el día de hoy, el vino en Israel es prohibido que no tenga un grado de fermentación. El mejor vino es el más añejo, el mejor vino siempre es el más fermentado. Así que nos vamos de esta clase hoy diciendo todos podemos tomar vino. Veo hermanos muy alegres, dicen, me siento libre, soy libre, estaba atado. No, tranquilo, porque veo esposas preocupadas también. Y veo la próxima cena del Señor con una botella de ron abuelo. No creo que eso vaya a ocurrir. Pero estoy explicando lo que ocurrió allí. Ahora, algunos sacaban por lo menos textos bíblicos donde decían que Jesús transformó el agua en vino y era el mejor vino. ¿Alguien discute que eso es contrario? No. Todos lo leímos. El mejor vino, o sea, el más añejo, el de más años. Y otro pastor allí, otro teólogo decía, mire que en alguna ocasión a Jesús le encantaba mucho el vino, el muy buen vino, no voy a explicar más nada. Y alguien llegó y le dijo, míralo, comedor y bebedor de vino. Anda con publicanos y todo. Y Jesús se pone en pie y Jesús le dice, vino Juan, que no comía ni bebía vino, y le dijeron, demonios tiene. Dice, vengo yo que como y bebo vino y me dicen comelón y bebedor de vino. Entonces nos puso a nosotros con una gana de tomar vino ese día. Créeme que para mi cultura, ahora yo no lo hice, no hay problema en que lo hubiese hecho, pero yo estaba en la mesa con estos teólogos sentados. ¿Y qué usted cree que había en la mesa? Habían como 20 botellas de vino y todos estaban tomando tranquilos. Y yo me sentía como, wow, Señor, está un montón de pecadores. Hasta el punto que después que terminamos de discutir estas partes, que era del área de doctrina, uno de ellos se para y dice, pastores, debo irme a mi habitación porque ya las orejitas las tengo calientes y me siento medio raro. Y yo dije, qué pecador, qué inmundicia, Europa está destruido, acabado. Consúmelo, Señor, cae fuego. El siguiente día, el que nos iba a dar la primera materia de teología era el que se había ido en Guarapao en la noche. Y ya yo sentía como un bloqueo, un shock. Ese jugo no tenía nada, ¿verdad? Me siento extraño. No. Pero cuando estamos hablando de dogma, de doctrina, de opiniones, usted va a encontrar un choque muy grande. A nivel de doctrina hay gente que cree muchas cosas, ayer lo vimos. Ahora, a nivel de opinión, fue peor porque habían experiencias increíbles. Por ejemplo, los supervisores de la iglesia, presidentes nacionales de la iglesia en África, llegaron, yo estaba con un jeans, y me dice, si usted estuviese en África, usted no puede subir con jeans al altar.
Y yo le digo, ¿por qué? Porque en África llegar a la iglesia y subir al altar con jeans, sean hombres o mujeres, es pecado. Y yo lo he buscado por toda la Biblia. Por toda la Biblia lo he buscado. En China, la iglesia en China decía que nosotros los latinos somos muy escandalosos. Yo no creo eso. Los colonenses más. Eso sí es de ustedes. Eso sí no es de Coclé. Y porque cuando estábamos en las reuniones, a veces había una presencia de Dios extraordinaria y habíamos como 4 o 5 latinos representando a América, y sabe que los latinos somos mayos, a veces ya, y ya uno, cuando, o uno hablando de lenguas, y el chinito está tranquilo y concentrado. El europeo, usted ora y él me dice, amén. Sí, así es. Y yo estoy pensando, ¿así es qué? ¿Sí qué? No sé. Es su forma. Pero los latinos somos más. Entonces, en el nivel de opiniones, hay tantas cosas que surgen en nuestras iglesias. Y a mí me gusta un texto de las Sagradas Escrituras. Y ya, ahora sí cierro para empezar la enseñanza. Y santo Dios, Señor, ¿cuánto va a demorar este flaco? Yo leía Salmo 85:8 que dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a su santo, para que no se vuelvan a la locura. Y hay muchos lugares donde estamos volviéndonos a la locura. Y no es la locura del evangelio, es otro tipo de locura. Usted ve los videos en YouTube, perdone que me ría, vi uno en estos días de un pastor correteando la congregación. Yo sé que usted ha visto cosas extraordinarias, el cubetazo cristiano, cubos llenos de hielo con agua y se los ponen y... Hay cosas que Dios dirige para que haga y que se salen de nuestra lógica, pero es verdad que hemos entrado en un nivel a veces doctrinal que nos lleva a la locura, que están más allá de lo que los decretos y las leyes de Dios establecen en la tierra. Y cuando la iglesia se va mucho a la locura o hace cosas que no son parte del aspecto bíblico, doctrinal, de la sana doctrina, tenemos grandes problemas en las iglesias. Y resulta que todas las iglesias comienzan a creer lo que les da la gana y comienzan a decretar y hacer cosas como les da la gana. Y eso trae grandes conflictos en el mundo espiritual. La gente que viene no sabe realmente qué creer. Y por eso tenemos estos grandes problemas. Y por eso que ayer establecimos esta base. Dogma, doctrina y opinión. Para que cada cosa que usted pueda evaluar de hoy en adelante, de lo que Dios dijo de nosotros, de los decretos, de sus leyes, de sus normas, podamos discernirlo a la luz de las Escrituras. Guerra de decretos que nos toca hoy. Guerra, diga conmigo, guerra de decretos. Manténgase hablando conmigo porque a esta hora ya se va poniendo el asunto pesado. Mire que yo voy a manejar ahora que salgo aquí para Coclea, así que está ahí cerquita. De nuevo, ¿cuál es el lema del título de hoy? De esta materia. Porque estamos hablando guerra de decretos. Isaías 46:10 dice, lea conmigo 1, 2, 3. Para acá, a ver, de nuevo. 1, 2, 3, como buenos estudiantes. De nuevo, 1, 2, 3. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso lo dice la palabra. Él está diciendo, yo anuncio lo por venir desde el principio. Todo lo que Dios ha dicho de la iglesia, todo lo que Dios ha decretado en la eternidad para la iglesia de Colón, lo dijo hace mucho tiempo. Antes de que comiencen moveres poderosos en la tierra, ya Dios lo ha decretado primero en el cielo. Él dice, yo todo lo anuncio desde el principio. Nada debería sorprendernos a nosotros. Pero usted ha visto a gente que están en la iglesia sorprendida y dicen, wow, qué mover de Dios hoy, ¿verdad?
como sorprendidos, como algo extraordinario, cuando realmente debería ser la vida de la iglesia, lo natural de la iglesia, lo sobrenatural de Dios debería ser lo natural de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Porque hay una guerra de decretos. Desde el inicio, cuando el pecado entró a la humanidad, ese pecado soltó un decreto de muerte. A Adán y a Eva se le dio una orden, se le dijo lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Ahora, cuando fracasan y el pecado entra, ahí está, el pecado entra, hay un decreto de muerte. En Romanos, capítulo 3, versículo 23, habla de ese decreto de muerte. Y el pastor acaba de hablar de la justicia de Dios. Porque fue necesario que viniera el Señor Jesús. Porque es necesario que entendamos que en nosotros todavía hay una naturaleza que lucha con la naturaleza divina. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, el pecado, ¿qué consecuencias produjo? Léamelo, a ver, ¿qué consecuencias produjo? Muerte eterna, enfermedades, destrucción de la familia, pobreza, toda clase de dolor. Ahí están. Y muchas otras consecuencias. Esos fueron decretos de muerte, fueron decretos que cayeron gracias a la entrada del pecado, al inicio del pecado. Entonces, podríamos decir que los decretos se manifiestan en tres grandes esferas. Algunos lo subdividen en 4 o 5. Yo lo he subdividido en 3 áreas. 3 grandes esferas. 3 grandes esferas. Atención, ya voy terminando. 3 grandes esferas en las que los decretos se pueden manifestar. Ayer el pastor Phillips en esta materia hablaba de que un decreto no es una obra literaria. Sí, claro que no. Decía que un decreto se puede manifestar de muchas formas. Y yo lo he establecido aquí en 3 formas. Número 1, lea conmigo, ¿cuál es la número 1? Rapidito. Número 2. Número 3. De nuevo, número 1. Número 2. Número 3. Ahora, si yo le pregunto cuáles son las 3 esferas en las que se pueden mover los decretos espirituales. Ajá. Aquí. Vamos a ver. ¿Su nombre? Yara. ¿Cómo? Yara. Yara. Por la palabra, por las escrituras y por las acciones. Correcto. Estamos bien entonces. Por la palabra, por las escrituras y por las acciones. Un decreto no solamente a nivel de ya jurídico aquí en nuestro gobierno, usted sabe que tiene que ser discutido, lo comienzan a escribir y lo ponen en Gaceta Oficial para que se publique, pero a nivel espiritual se podrían dar a nivel de palabra, de escritura o de acciones. Por ejemplo, a nivel de palabra, un decreto a nivel de palabra, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder. Esa no quiere hablar en este momento. En el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Hay palabras que nosotros pronunciamos que se convierten en decretos espirituales de vida o de muerte. Le contaba, muy rapidito en esto porque ya esto lo he contado mucho, pero le contaba una vez que en mi caso, cuando estaba muy pequeño, habían personas que me marcaron a mí, me marcaron profundamente. Gente que decía: chiquillo bruto. Y a veces pensamos que las palabras que soltamos son simples palabras, pero hay palabras que soltamos que son decretos de muerte. Tú no sirves para nada. Y las comparaciones están tan horribles. A veces le decimos a los hijos, si tú fueras como el hermano que toca la guitarra, pero tú eres un vago. Y las palabras tienen un poder para liberar decretos. Cuidado con las cosas que decimos. Si alguien vive en Colón y comienza a decir: Colón está acabado. Hay gente que dice: la zona libre, no, ya eso no sirve para nada. Yo lo escucho a distancia. Pero
cuando hay gente que vive en el mismo lugar y que sabe que las palabras tienen poder para vida o para muerte, tienen que tener cuidado con todo lo que dice. A mí me marcaron, me dijeron, eres bruto. Y realmente me convertí en bruto. No se ría de mí. Yo le decía, creo que fue en la iglesia al apóstol Dania, cuando estábamos un día allí predicando, era tan bruto que mi mamá tenía que ir donde la maestra y decirle, páseme al niño. Páseme al niño. Me quedé en primer año, me quedé en segundo año, me quedé en tercer año. Ahora sí entiende por qué digo que soy bruto. Espera. Eso. Suélteme. Soy bruto, yo trataba, mire, yo intentaba, sí, éramos pobres, muy pobres, de San Miguelito, muy pobres, sí, vendí muchas cosas en los semáforos, es verdad, pero no era excusa. Porque todos mis hermanos eran cuadro honor y todos eran pobres y todos tenían zapatos rotos. Yo era el único que tenía zapatos rotos, la ropa amarilla y bruto. Así que estando en esa condición no tenía futuro. La gente le decía a mi papá cuando estaba en el colegio, saque a ese muchacho de ahí del colegio, él es la vergüenza de esta iglesia. Fue tan difícil que los miembros del consejo de la iglesia, de la que mi papá era pastor, me voy a poder hacer sanidad interior. Aquí tengo pastores para que me metieron disciplina 3 meses solo porque traía fracasos. Pero nadie se sentaba conmigo a estudiar conmigo. Nadie soltaba y liberaba una palabra en el mundo espiritual para poder decretar lo que Dios decía, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y saben lo que hizo mi papá un día en la graduación de tercer año? Que todos se graduaron y yo quedé llorando en la casa porque era muy bruto y yo le dije, no voy más. Mi papá y mi mamá fueron huérfanos, así que un huérfano y otro huérfano, sale un huérfanito y listo. No había remedio conmigo. Mi papá llegó hasta tercer grado, mi mamá no llegó ni a segundo grado, así que ¿quién me explicaba? Díganme, me estoy liberando, yo hice un proceso de liberación aquí. Y llegó el momento donde mi papá estaba orando por mí, mire, orando en tercer año cuando me quedé y todo eso, y me vio llorando y él tuvo misericordia de mí, dijo, y me puso la mano y empezó a orar por mí. Hizo una oración extraña. Digo, Señor Jesús, yo sé que mi hijo es bruto y que se ha quedado todos los años, Señor, que los hermanos de la iglesia lo han dicho. Yo no sé si me estaba bendiciendo o me estaba hundiendo más, pero soltó la palabra que le acabo de decir. Él dijo, pero a mí la Biblia me dice, Señor, y aunque yo no soy un hombre estudiado, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que yo te pido, Señor, que cambies su mente y pongas la mente de Cristo. Yo no se la creí. Yo quisiera decirle, wow, que yo sentí una cosa así, no, yo sentí como rabia, porque esa oración me era como una oración como que, vaya, me estás insultando, viejo. Pero cuando fui a cuarto año, ya después que rehabilité y pasé, fui a cuarto año, todas las cosas automáticamente comencé a aprendérmela, y esto es cosa que es. Y yo ni estudiaba y las cosas me saltaban a la vista. Y de repente mis notas, la primera vez, ya con esto sí le prometo que yo sé que no puedo demorar mucho, la primera vez que en cuarto año saqué un 5. Yo llegué donde mi mamá y yo le dije, mamá, gané 5, mamá. Y ella me decía, hijo, con eso no se juega. Con eso no se juega. Imagínense el nivel de frustración de la madre que está diciendo, con eso no se juega, con eso no se juega. Y cuando yo le dije, mamá, mira, es verdad, es matemática, ella lloró, me abrazó como cuando su hijo ya mínimo se había graduado de la universidad. ¡Ay, Señor! Cuando se la dio a mi papá que llegó, él dijo, yo sé que tú pusiste la mente de Cristo. Mis notas nunca bajaron de 4,8, 4,9. Mire, me gradué del colegio con honores, me fui a la universidad. Todos los compañeros que encontré en el camino comencé a pasarles en la universidad. Saqué maestría, me nombraron de profesor en la universidad, y en algunos momentos dando clases tenía que darle clase a los que me habían pasado, que me llamaban bruto, y ellos se sentaban y decían, ¿tú qué haces aquí? Y a uno de ellos un día le dije, es que me pusieron la mente de Cristo. Me pusieron la mente de Cristo. El poder de la palabra.
Mire, me gustó lo que decía el pastor. No se trata de nosotros, no es que yo sea mejor, es que usted también tiene la mente de Cristo. Es que hay un poder. Cuando usted libera los decretos del Señor a través de su boca, hay un poder. Si usted dice Colón es un lugar próspero, Colón, Zona Libre se va a levantar como el mejor centro logístico del mundo. Cuando usted dice las iglesias de Colón van a crecer, a florecer, usted tiene que soltar la palabra. No, mire, suéltele una palabra a alguien a su lado ahí, mírelo, hágalo. Dígale algo, dígale te bendigo, dígale eres especial. Estamos practicando, estamos en una escuela. No me venga a decir, pastor, no sé qué decirle. Bendígalo. Estamos en una escuela y hay que hacer práctica. Ayer yo me reía. Yo me reí y me gozaba cuando el pastor me dio una palabra profética. El pastor decía, dice el Señor que en los próximos años te va a llevar a Europa a hacer esto y esto. Y yo decía, wow, si ya el Señor lo está haciendo. Pero hace años, ¿sabe por qué yo me reía? Porque hace muchos años yo estaba en la sede, en una conferencia también, y yo estaba dando una exposición, y llegó una profeta y me dice, yo nunca había salido, lo más lejos que había llegado a Calobre, ahí en Veragua. y la profeta dice el Señor que prepares el pasaporte, que saques el pasaporte que te va a llevar a otros lugares. Y yo, amén, gloria. Usted sabe la cara de uno cuando cree pero no cree. Gloria a Dios, hermano. Y la profeta me miraba y me decía, ¿lo crees? Yo, amén, recibo la palabra. Pero por dentro decía, no he salido ni a Calobre, voy a salir. Yo, la mujer tiene que estar un poco medio rara, ¿no? Porque a veces uno toma las palabras de decretos de los profetas, lo toma al azar. Si Panamá no se ha hundido es porque todavía hay apóstoles y profetas que están decretando, están diciendo cosas extraordinarias. Nosotros no creemos nada de lo que están diciendo por allá afuera de Panamá. Eso de que los papeles de Panamá, ese escándalo que nos golpeó a nivel mundial y todo el mundo hablaba de los papeles de Panamá, un día así van a hablar, pero del avivamiento de Panamá, de lo que Dios va a hacer en Panamá. ¿Usted lo cree? Yo creo que van a hablar no de los papeles de Panamá, sino de la iglesia de Panamá, el avivamiento, eso es decretar cosas. Pero yo no saqué el pasaporte. Creí, pero con una risa, la risa verdadera y la risa falsa. Es como una risa como rara, que usted se da cuenta cuando alguien no le dice, yo creo que la profeta no me escribió, ¿usted lo cree? Cuando me llamaron que iba a salir, yo, ¿tiene pasaporte? Ah. Entonces, Señor, por eso que cuando ahora recibo una palabra, yo digo, Señor, recibo, gracias, Señor, vamos a accionar, porque cuando usted recibe un decreto del cielo, la tierra tiene que moverse en fe. Porque la fe es el switch que activa y recibe los decretos que por palabra Dios ha dado a la tierra. Entonces yo digo, por fe, Señor, yo lo creo. Sí, ya, ahora sí, voy a terminar. Le prometo. Mi dogma es que a las 10:05 dice. No, voy a aprovechar de esa palabra, pastor. Apocalipsis 3:14, léalo conmigo que ya voy terminando. A ver, estamos hablando primero para que no se me pierda por tanto que he hablado de estas tres cosas, de estas tres esferas en las que se manifiestan los decretos. Número 1 es por, número 2 por, número 3. Y ahorita ya desarrollamos palabras y también Apocalipsis 3:14 dice 1, 2, 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. El 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿de qué estamos hablando? De palabra, esta parte que están allí, el Señor está diciendo así, dice esto, cuando Dios accionaba un decreto en la tierra, regularmente lo accionaba a través de los profetas. Amén. ¿A través de quién la accionaba? O sea, Dios quería dar un decreto a la tierra. Por ejemplo, allí había un decreto que se estaba lanzando a la iglesia de la Odisea. Entonces Dios toma al apóstol Juan y por palabra profética él está pronunciando cosas que Dios estaba diciendo. Entonces, cuando los profetas en nuestras iglesias se descuidan y sus ojos espirituales son vendados, la iglesia cae en un peligro muy latente y muy grave. Porque los espíritus de estupor y sueño profundo y todo cuanto espíritu hay, como decíamos ayer, brujos y hechiceros que se sientan en la silla y están ministrando a esta gente en los altares.
miembros del consejo, esto no es aquí en Colón, miembros del consejo, hasta líderes de damas y de caballeros. Tenemos una iglesia en algún lugar del país que no voy a mencionar, que tenían una esposa y el esposo, ambos eran líder de caballeros y de damas, su esposa, y los dos ministraron por 3 años en la iglesia, eran supuestamente extraordinarios, y un día se perdieron de la iglesia. Y cuando se perdieron de la iglesia, el pastor que dirige la iglesia nuestra cuadrangular pregunta por los hermanos y no los ve en ningún lugar. Pasan a los años, 2, 3 años, y ya no los recuerda, no sabe qué pasó. Desaparecieron de forma extraordinaria. Se viene a un lugar de Colón, que no voy a mencionar tampoco dónde, porque después detectan quién fue. Y cuando llegan a ese lugar de Colón, en Portobelo, ahora sí, ¿verdad? Miran una casa y la casa dice, usted sabe que tienen unos nombres todos extraídos, casa número 30 y no sé qué cosa, y todo ese montón de cosas va afuera. Y ve salir de allí a la hermana, y se queda mirando desde lejos y le pregunta a algunos de los miembros de la iglesia allá, y será una hermana de la iglesia, que ella dice, no, si ellos se mudaron hace tiempo aquí, pusieron eso, ellos leen la carta y leen todas las cosas y hacen cuanto de barajuste. Dice, bueno, ellos ministraron en mi iglesia a las damas y a los caballeros por 3 años. Entonces Satanás está tratando de meter en las iglesias cuanta gente extraña hay. Los mete en los coros, los mete en los pastorados, los mete en los liderazgos. ¿Para qué? Para infiltrarlos, para lanzar palabras de maldición. Es el trabajo entonces de los profetas, tener los ojos espirituales abiertos para detectar y ser atalaya. Pero no solamente para darse cuenta, sino que cuando se dan cuenta, soltar decretos de Dios para romper maldiciones en las iglesias. Por eso que hay iglesias que dicen, la iglesia como que no avanza, la iglesia tiene como un peso allí, hermano. No es el peso de que están comiendo mucho arroz y están engordando, no. Es un peso espiritual. Entonces hay que soltar decretos. Jesús anuló cada acto de decretos acumulados en contra del hombre. Leemos todos juntos Colosenses 2:14, 1, 2, 3. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué dice el 15? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo que el pastor acaba de explicar de la justicia de Dios. Desde que el ser humano pecó y se lanzaron muchos decretos al ser humano, esta palabrita que tengo subrayada aquí, anulando el acta, ¿quién me explica qué es un acta? A ver, cuando hay una reunión, hay un secretario. ¿Qué hace ese secretario? Toma nota de esa reunión. Entonces también Satanás, durante todo el periodo después que Adán y Eva fracasaron, comenzó a tomar nota. Satanás que estaba tomando nota, ok, fallaron aquí, pecaron aquí, hicieron esto, se fueron de Dios, comenzaron a irse detrás de los ídolos. Y cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, se nos levantó un acta. En el acta decía adúltero, brujo, hechicero, celoso, todo el montón de cosas. Entonces, todo ese montón de decretos que habían en nuestras contras producían muerte. Y la Biblia dice que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Diga conmigo, anuló. Diga, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Entonces todo lo que Satanás había escrito de nosotros, todo lo que había presentado en su demanda legal, porque él decía, mira, este no merece tu gracia, este no merece nada tuyo. Entonces el Señor lo anuló. Dice, Él anuló todos los decretos, porque para poder que nosotros avancemos como una iglesia gloriosa, todo el acta de los decretos que había tenían que ser anulados. Lo veo triste. Les he hecho otro chiste, ¿verdad? Sí, porque a veces decimos, no, pero es que yo no quería que esta parte del acta se fuera. Una de las cosas que me pasó un día, me había alejado del Señor, y cuando volví al Señor, uno extraña cosas que hacía en el mundo, ¿cierto? Y el Señor me dice, no hagas duelo por el pecado. Así me lo dijo. Porque yo decía, ay Señor, bueno, eso era chévere, pero bueno, por tu gracia estoy aquí. Pero siempre como que el recuerdo y la cosa, ay, pero Señor, qué linda era ella. Pero por tu gracia, Señor, estoy acá.
Ay, los amigos tan chéveres cuando salíamos a ese carro, a matarnos por ahí. Entonces, pero por tu gracia y gloria es mejor acá. Cómo extraño esas idas a la playa. ¿Sí? El Señor me dijo, ya, no hagas duelo por el pecado. No te permito hacer duelo por el pecado. Cuando usted anula el pecado y usted sabe que está en contra de Dios. Todo el acta de los decretos que Satanás hizo en su contra tuvieron que ser borrados. Además, cuando usted entró aquí a ser restaurado y regenerado por la palabra del Señor, todo lo que Satanás tenía escrito de usted se borró. Cuando el pastor estaba hablando hace un momento y hablaba de la justicia, mi corazón ahí ardía. Era como que vamos a parar aquí, mejor comencemos a adorar y seguimos, nos tiramos en el suelo, una cosa así. Cuando el pastor hablaba, por ejemplo, del gobierno, él decía el gobierno de nosotros mismos, el gobierno en la familia, el gobierno en la iglesia, el gobierno... Digo yo, wow, Señor, ¿cuál área de gobierno mía no está bien? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con nosotros? Está regenerándonos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entender que urge una iglesia poderosa en Panamá. Mire, le cuento algo, yo creo que se lo dije el año pasado, en Europa, y el pastor lo decía ayer cuando me ministraba, en Europa hay una depravación horrible, extraordinaria. Y nos decían, pastor, ¿es verdad que en Panamá dice que hacen retiro y que en esos retiros llega mucha gente? Digo yo, sí, pero ¿cuál es el problema? Porque acá nosotros también hacemos retiros, pero a veces los retiros de jóvenes nacionales tienen 16 personas, gloria a Dios. Si cuando hacemos retiro de pastores, vemos muchos pastores, vemos 15. ¿Y cómo es en Panamá? Digo yo, no, nosotros allá, bueno, restringimos que ya sea de líderes para que lleguen 400, 300. ¿En serio? Y me dijo algo. Me dijo, ¿qué hicieron ustedes para que hubiera un avivamiento tan grande en Panamá? Y yo mismo me quedé pensando, ni yo sabía que había un avivamiento. Sí, porque hubiese sido tan bonito haberle dicho, bueno, hermano, la estrategia fue que Dios está... No, yo me quedé y dije, amén. Y yo después que me fui, le dije, ¿en serio, Señor? Wow, ni yo sabía que había un avivamiento en Panamá. Nosotros mismos a veces no sabemos, no valoramos lo que Dios está haciendo en Panamá. Pero Dios ha decretado sobre Panamá bendición para bendecir las naciones. No, yo dije, Dios ha bendecido Panamá y ha decretado bendición para bendecir las naciones. El año pasado les dije, Colón es un bastión de gente que decreta en el nombre de Jesús para fortalecer el mundo espiritual. Cada vez que usted escucha algo de guerra espiritual, usted habla de Colón. Yo vivo en Coclé, por eso se los digo. Yo no vivo aquí. Yo vivo en Coclé, pero cada vez que uno ve algo del mundo espiritual, cualquier cosa, dicen, no, esa gente de Colón, esa gente guerrera. Esa gente le va cayendo el endemoniado, le hace una llave, un galón de aceite en la boca, pim, pam, pam, y no lo dejan hasta que no se vaya. Hay otras regiones de Panamá que hay gente que se sienta y el demonio ahí revolcándose y están así, sal ya, que es tarde, yo me quiero ir para la casa, sal. No, en serio, sal. Y el demoniado ahí sentado dice, no me voy, es que no me voy a ir. Pero que se arrebate un endemoniado aquí en Colón. Bueno, en serio, ustedes como con la cultura, no le hacen una llave, le meten, si no hay aceite, le meten aceite de pavo, aceite de carro, aceite quemado, lo que sea, pero va para encima, pero no se puede dejar un demonio dentro, porque Colón ha entendido que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El Señor Jesús nos dio el poder de la palabra y del decreto para despojar a los principados. A ver, ¿qué hizo el Señor? Dice, despojando a los principados. Por eso yo creo que es tiempo de despojar todo gobierno de LGTB que quiere venir a Panamá. Con un decreto del Señor. Hay que despojar de Panamá esa ideología de género. Pero no solo eso, hay que despojar el adulterio, la hechicería, la brujería, la manipulación en la iglesia. Esa la digo suavecito. Sí. La vanagloria, todo eso hay que despojar, hay que despojar. Voy terminando, para ver. No me avisaron, mi reloj está mal. Jesús dio poder de decretos a la iglesia sobre el mundo espiritual. Aquí ya voy terminando. Miren lo que dice Mateo 16:19. ¿Qué dice allí? A ver, leemos todos juntos porque mire, perdone que yo le haga hablar tanto, pero sabe que cuando uno habla, uno habla la palabra, uno está decretando en el mundo espiritual. Jesús que está hablando con Pedro y usted sabe todo lo que pasa, no hay tiempo para eso. Y Jesús al final le dice a Pedro lo siguiente, leemos todos juntos, pero háganlo fuerte como un decreto. 1, 2, 3. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, mastíquelo, porque usted lo ha escuchado muchas veces, pero mastíquelo y dice, wow, tengo un poder en esta boca. Tengo un poder en esta boca. Santo Dios. Él está diciendo, te voy a dar una llave, las llaves del reino. Porque ¿quién puede emitir un decreto? Solo alguien que tenga autoridad, una autoridad superior. Y todos los decretos de Dios nos los dio en las Escrituras. Dice, estas son para que no inventes locuras. Están aquí en las Escrituras. Esto es lo que puedes hacer, pero te voy a dar las llaves del reino para que cuando haya un movimiento espiritual, todo lo que tú ates en la tierra sea atado en el cielo y viceversa. Tienen la autoridad para hacerlo, para decretar autoridad sobre cualquier potestad. La iglesia del primer siglo trajo orden a través de los decretos. Esto rapidito, ya ahí hay mucho que leer, pero usted sabe lo que pasó cuando Ananías trató de engañar a Pedro. ¿Qué pasó? Pedro simplemente le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio? Del diezmo, no, fuera el terreno, pero acá es para nosotros, ¿no? Ok. Y usted sabe lo que pasó cuando hay un decreto. Es peligroso, la iglesia tiene que volver al temor de Dios. Yo he dicho, si esto ocurriera en nuestros tiempos todavía, cada culto saldría un montón de cajones y cosas, habría problemas con el ministerio público, los abogados tenían mucho trabajo en la iglesia, porque cómo probar tantas cosas, ¿verdad? Si el pastor mata gente. No, pero estos fueron decretos. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a entrar en el orden. La guerra espiritual se fundamenta en decretos también. Cuando a Pablo le salía la pitonisa esta, la divina, y le decía un montón de cosas, Pablo allí está resumido, le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y dice, y salió en aquella misma hora. O sea, había un poder de decreto. ¿De decreto por qué, pastor? Porque el decreto también es un juicio sobre alguien, es un elemento de autoridad. Pero ¿en qué ellos fundamentaban los decretos de su boca? En lo que ya estaba en las Sagradas Escrituras. Ellos no inventaban. Si la Sagrada Escritura decía que en el nombre de Jesús se echarían fuera demonios, Pablo lo único que estaba haciendo era tomando el decreto que ya el Señor había establecido desde el principio y ejecutarlo. Eso es lo que hacía. Es lo que nosotros debemos hacer. El ministerio profético se fundamenta en decretos también. Allí están todos los textos. Cuando Elías dijo, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino ¿por qué? Vamos, atención, ya vamos terminando, tranquilo. A ver, sacuda así. Mire, yo tengo una facultad. Dios me dejó una gran boca para hablar, pero también hago esto. Dice, pastor, ¿por qué hace esto? Porque a esta hora hay que mantener a la gente así. Recuerdo el primer día que le di el primer beso a mi esposa. Ella me dijo, acá desde lejos, a ver. No. Ya, vio cómo se relajan y ya como que despiertan al que están ahí. Hacen así. Pero me gusta hacerlos reír porque es como cuando usted inyecta a alguien y se está riendo y después dice, ese flaco me insultó todo. Pero yo, me insultó todo. Pero ya el flaco se fue para Coclé. Ya no le puedo ni reclamar porque yo me quedé riéndome. Bueno, así estamos haciendo. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El ministerio profético se fundamenta también en decretos. Siguiente, rapidito, aquí te ve todo lo que pasó. 3 años y 6 meses no llovió hasta que Elías no volvió a dar la palabra para que lloviera. ¿Y por qué? ¿Porque a Elías le dio la gana de hacerlo? No, porque Dios dirigía a Elías y Dios había puesto en Elías que hiciera eso. Ellos no inventaban, pero sí ejecutaban, y falta eso en nuestros países. La guerra de decretos que hubieron, por ejemplo, aquí usted puede ver, sería muy extenso ya, entre Moisés y Faraón. Siempre Dios a través de Moisés lanzaba decretos. Hubieron 10 plagas sobre Egipto. Y durante ese tiempo que hubieron 10 plagas, había una guerra de decretos y había una guerra espiritual profunda. Dios le decía a Moisés, dile a Faraón tal cosa. Faraón, dice Dios esto. Y cuando Faraón no atendía y se endurecía su corazón, ocurría siempre algo. La primera plaga, ¿qué ocurrió en la primera plaga? Aquí están todas las plagas. En la primera plaga el agua se convirtió en sangre. ¿Qué hicieron los hechiceros de Faraón? Lo mismo.
Exacto. Y luego vinieron las plagas de las ranas. ¿Y qué hicieron los hechiceros? También hicieron ranas. Pero luego vino la plaga que me gusta. Esa plaga estuvo en Panamá un tiempo, cuando yo era chico. Ya como que pasó, esa plaga ya pasó por Panamá. La plaga de los piojos. Esa plaga estaba en la escuela profundamente. Santo Dios. Este fue el juicio que vino a Panamá hace mucho tiempo. Y me llama la atención que dice que ellos trataron de hacer lo mismo, pero no pudieron hacer lo mismo. Satanás tiene un límite, una esfera espiritual sobre la cual él puede lanzar decretos y puede, mire, usted ve que a veces la gente camina hacia Atalaya, hacia Portobelo y dice, ay, que se sanó, ay, que hizo esto, que el otro. Y la iglesia a veces como que se intimida y dice, ay, hicieron lo mismo, eso está poderoso. Una hermana ya me dijo en la iglesia, pastor, qué poderoso es de Cristo Atalaya. Y yo, ¿por qué? Porque también sana como nosotros. Sangre Cristo, ¿qué es esto? Pero hay cosas en el mundo espiritual hasta donde ellos tienen un límite. Nosotros no tenemos límite, porque nosotros tenemos al Todopoderoso. Nosotros trascendemos a cualquier límite que ellos puedan tener. Entonces, cuando llegaron a la de los piojos, esa plaga es dura de salir. ¿Cómo se llamaba? Champiojo, Camexol, no me acuerdo. Unas cosas raras. A mí me echaron otra ácido de batería en la cabeza en esos tiempos. Yo ya ni recuerdo que no había ni plata, así que lo que había, lo que sea, chicheme fermentado, lo que sea, le echaban ahí en la cabeza a uno. Cuando uno se había una herida que no había nada, así que ponle café para que se tape, una cosa así. Y después qué lío para sacar esos granitos de café de la herida, santo Dios. Mire, estoy liberándome hoy, voy livianito para que no llevo ninguna herida de esa. Así que ahí estaban todos los decretos que hubieron. Había una guerra de decretos que sería muy amplia. Ya voy a terminar con esto. La guerra de decretos fue fuerte, fue un juicio que cayó sobre todo Egipto. Entonces Dios, a través de hombres, profetas de Dios, mujeres de Dios, con autoridad, trae juicio también por decretos a las naciones, y eso es peligroso. Y no son los juicios esos de WhatsApp que a veces molestan, porque usted ve un montón de gente que manda spam por WhatsApp, y dice el Señor que en Panamá va a venir una ola muy grande de 40 metros de altura y nunca dan resultados de cómo que la gente se arrepienta ni nada. Dice, entonces dice el Señor que esto ya lo ha determinado y que va a ser así, que faltan 3 días para que ocurra. Ya. No, son gente de verdad que saben cómo traer el cielo a la tierra a través de una palabra profética. Así que Moisés y Faraón hicieron todo esto. Balaán trató de lanzar en una guerra de decretos, trató de lanzar una maldición sobre Israel. Y esa maldición de Balaán, que fue contratado por Balac, y permítame decirle, Balaán no era un profeta cualquiera, era un profeta que se corrompió en el camino y que se vendió por dinero, pero nunca pudo maldecir a Israel. Por eso la iglesia tiene el poder de la bendición de Dios y nadie puede maldecirla. Repito, su familia nadie puede maldecirla. Su casa nadie puede maldecirla. Hay testimonios poderosos que todos ustedes podrían... una vez yo iba de una conferencia como esta, iba de Panamá a mi casa en una Forerunner que Dios me había dado y iba en todo el camino. Yo sentí la presencia de Dios extraordinaria en mi auto y yo decía, wow, extraordinario. Puse una canción de adoración, iba llorando y yo le decía, Espíritu Santo de Dios, quédate conmigo aquí en el carro, qué presencia más gloriosa. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando cuando bajé campana y subí y todo lo demás. Pues mire, cuando yo llegué a mi casa, entrando al garaje, cuando me parqué, y yo me bajé y miré la llanta y seguí llorando porque la presencia de Dios estaba allí conmigo. Y no había ni un solo tornillo, esos tornillos todos se habían volado, hay unos espárragos que le dicen, estaban como cortados, no había espárragos, no había nada. Y la pregunta es, ¿sobre qué rodaba la llanta? Si los espárragos, por lo menos yo diría, los espárragos se quedaron, no había ningún tornillo y bueno, nunca la llanta se salió, es que tampoco es imposible. Con tantas curvas y tantas, yo iba corriendo y todo, y cuando llegué, mi esposa salió y mi esposa pegó un grito y ¡ah! Y me dice, ¿estás llorando por la llanta que se dañó? Digo yo, no mami, estoy llorando porque estoy viendo la manifestación del reino de Dios. Había un ángel, yo no sé si era qué ángel, no sé, no me interesa cómo se llama el ángel ni quién fue, pero de seguro la presencia de Dios sostuvo la llanta durante todo el camino. 190 kilómetros la llanta rodaba sobre nada.
Cuando el mecánico el siguiente día llegó y comenzó a ver eso allí, me dice, ¿cómo usted llegó allí? Yo le dije, yo venía de Panamá y le di todo el testimonio. Después el mecánico quedó llorando conmigo y se arrepintió y se hizo miembro de la iglesia también. Y cuando yo comencé a ver eso, yo hasta el día de hoy yo digo, Señor, sería bueno que siempre hicieras esto porque no tendría que yo comprar espárragos, ni no, nada de esto. Pero ¿sabe? Cuando Dios ha decretado bendición sobre tu casa, no importa, no dice, mire, el mismo Balaán dijo, no hay agüero contra Israel. Yo sé que no hay agüero contra la iglesia en Colón, no hay agüero contra la iglesia en Panamá, no hay agüero contra los ministerios, no hay nada. Todas las palabras que se pueden lanzar de maldición sobre tu casa rebotan. ¿Por qué? Porque ya hay un decreto de bendición de Dios para nuestras vidas. Ya hay un decreto de Dios para nuestras vidas. Por eso, en conclusión, podríamos hablar de mucha guerra de decretos cuando ayer el pastor ya resolvió lo de Esther, el pastor Phillips. A mí me asombra la historia de Esther, cómo llega al palacio. Uno dice, Esther fue la esposa del rey Asuero. Y lo ve así como, Asuero era el emperador del mundo en ese momento, no era cualquiera. Y Dios lleva a Esther exactamente al palacio con un propósito especial. Es que Dios sabía que en el futuro se iba a lanzar un decreto de muerte sobre Israel. Y la única forma de contrarrestar un decreto de muerte era con otro decreto. Y Dios utiliza al mismo rey y utiliza a Esther para que después que se ha hecho un decreto que no se podía cambiar, el rey haga otro decreto para que los judíos puedan ellos mismos defenderse y que Israel sea salvo. Y a mí me sorprende, yo investigué mucho la historia en un tiempo de este rey, y yo digo, este rey era tan poderoso que tenía en sus manos la facultad, humanamente, tenía en su mano la facultad de desaparecer a Israel. Él gobernaba desde la India hasta Etiopía, todo. Él era hijo de Darío el Grande. Usted ha escuchado de Darío, ¿verdad? Y su mamá, Atosa se llamaba su mamá. Su mamá era la hija de Ciro el Grande. Así que tenía sangre de emperadores por todos lados. Pero una mujer israelita que Dios lleva al palacio, por eso le dijo, y quién sabe si para esta hora Dios te puso en el palacio. Y quién sabe si para esta hora Dios los estableció a ustedes en Colón. Precisamente porque hay un mover de Dios sobre todo a Panamá y Dios quiere levantar gente como ustedes. Mire, gente que se viene y se sienta aquí 3, 4 horas, eso no es fácil. Yo sé que muchos que estuvieron trabajando durante todo el día y de repente salir de su trabajo, venir acá, escuchar a los pastores que hablan más y comen más que una lima nueva. Y usted está allí soportando, pero usted está allí porque usted dice, de 30 cosas que tiren yo, una que me lleven, con esa basta. Necesito herramientas. Usted está como los soldados cuando tienen allí todo el maletín y usted dice, esta la necesito, esta la sabía, pero necesitaba que me motivaran un poquito más. Entonces Dios, en conclusión, los decretos son leyes emitidas por palabra, por escritura y por a veces no se escribe, a veces no se dice, a veces las acciones hacen decretos. Repito, porque esto no puede quedar así. Las acciones hacen decretos. Cuando usted ve un grupo de danza, por ejemplo, el grupo de danza, ¿qué hace? ¿Qué es danza? ¿Cuál es el sinónimo de danza? Baile. Nosotros lo cristianizamos, no de que el grupo de danza, pero es lo mismo, el grupo de baile. Cuando ellos están danzando, ¿qué ellos están haciendo? Pastor, estamos haciendo la coreografía. Yo sé, estoy flaco y parezco un caucho moviéndome así raro. Hay problema por eso. Pero cuando un grupo de coreografía entiende que a través de acciones está emitiendo decretos. Mire, hay gente que en la iglesia a veces no dice ni amén. A mí me gusta cuando estamos así entre pastores y líderes porque la cosa es como más poderosa. Sí, porque a través de acciones nosotros emitimos decretos. Usted viene a la iglesia y usted está alegre, usted está feliz y el apóstol está predicando, los pastores están predicando, usted está, amén, gloria a Dios, aleluya. Y el diablo está como confundido. ¿Y este qué le pasa? Si este no tiene nada que comer mañana.
Este lo acaban de botar del trabajo y él está danzando y está saltando y tocando instrumentos. Y gloria de quién vive aquí, para su nombre, gloria. Y dice, ¿qué está haciendo? Usted está decretando de que no importa qué ocurra en la casa, usted está demostrando la naturaleza que hay dentro de usted, el ADN que hay en usted. Usted está demostrando de qué reino usted, a quién pertenece. Usted dice, no importa. No importa. A través de acciones, ese gozo, esa alegría, eso que usted muestra, esa felicidad, eso está decretando que usted no vive para usted mismo, que usted depende del Señor. Usted dice, yo no me preocupo, si el Señor, Él le da a las aves, Él viste los lirios del campo, Él mañana me va a dar de comer. No hay problema de lo que pase, que tu hijo se fue al mundo y la gente dice, sí, mira que están tirando balas, yo estoy durmiendo tranquilo porque yo ya lancé un decreto del Señor, Él va a ser pastor, Él va a ser evangelista. No que estás acabado, que te van a echar del trabajo, que me echen del trabajo. Ellos pierden. ¿Aló? Mire, una hermana de la iglesia, ya voy terminando, ya ahora sí. Una hermana de la iglesia me dijo, pastor, casi me botan del trabajo. Y yo le dije, ¿por qué no la votaron? Porque yo le dije a mi jefa, si usted me vota, usted está perdiendo la bendición de Dios en este lugar. ¿Y qué hizo la jefa? Y se me quedó viendo con unos ojos así, dice, después te llamo. Y no la votó. Después la llamó, en serio la llamó. Y cuando se sentaron le dijo, cuando me dijiste esto, yo recordé que cuando tú entraste aquí, las entradas estaban por la mitad de lo que está ahorita mismo. Cuando tú entraste, las entradas se duplicaron. Y yo siempre me pregunté qué fue lo que pasó. Cuando tú me dijiste, si usted me vota, pierde la bendición de Dios. Yo dije, con esta no me meto. Hay gente osada que a través de acciones ejecutan decretos. Ellos saben que yo no necesito al empresario, el empresario me necesita a mí, necesita la bendición de Dios. Es que Panamá necesita a la iglesia, Panamá necesita, no, pero haga una acción, algo que diga, necesito decretar en el mundo espiritual cosas, libere cosas. Santo Dios. El avivamiento se decreta cuando sale de adentro, no es que nadie me lo trae. El avivamiento no lo trae un flaco de Coclé ni lo trae nadie de otros países, no lo trae nadie. El avivamiento se produce por un decreto interno. Yo decido estar en avivamiento constante, decido estar en el fuego del Espíritu Santo constante, moverme en el Señor. Colóquese sobre sus pies, si no, nos vamos de verdad a medianoche.